En este segundo video, que también es a modo de introducción, vamos a hablar de la estadística descriptiva, que es la que se utiliza para describir, visualizar y resumir los datos, donde tenemos las medidas de tendencia central que sintetizan en un número el valor más representativo de nuestros datos, como son el promedio o la media, que es el promedio aritmético, la mediana, que es cuando ordenamos los valores de menor a mayor, es el valor que corta el 50% de los datos, y la moda, que es el valor que más se repite en nuestros datos. Y también tenemos las medidas de dispersión, que hablan de la variabilidad de los datos, donde tenemos la desviación estándar y la varianza, y el rango con el rango intercuartil. Si bien hay otros, esto es lo más representativo. Solamente a modo de recuerdo, cuando utilizamos cuál, cuando estamos hablando de datos que siguen una distribución normal, vamos a, en este caso, la mediana, la media y la moda es lo mismo, por lo tanto nosotros reportamos los datos como promedio y utilizamos desviación estándar, donde la curva de normalidad, una desviación estándar engloba el 68% de los datos, dos desviaciones estándar el 95% de los datos y tres desviaciones estándar el 99.7% de los datos. ¿Qué pasa ahora si no estamos hablando de datos que tienen una distribución normal? Podemos encontrarnos con datos que tienen una cola hacia derecha. En este caso, si nosotros sacamos el promedio va a estar más cercano a la cola que la mediana, que va a estar más cercano donde se encuentra la mayor cantidad de nuestros datos. Por lo tanto, nosotros tendemos a reportar la mediana, que sería más representativa en este caso de los datos. Lo mismo pasa cuando la cola es hacia izquierda, donde el promedio sería menor que el valor de la mediana, y la mediana también volvería a representar mejor nuestros datos. Y utilizamos el rango como medida de dispersión, o cuando estamos con datos que presentan muchos outliers, los representamos con un rango intercuartil. Y por último, lo otro típico es cuando estamos con una distribución bimodal, donde el promedio y la mediana son los mismos, pero tenemos dos valores que son los que más se repiten en nuestra distribución. Tenemos que tener cuidado en cómo vamos a reportar. Siempre tenemos que ver cómo es la distribución que más representa a nuestros datos. Entonces, en R, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una variable que se va a llamar X, y le vamos a decir que X va a estar compuesto por valores random que siguen una curva normal, y le vamos a decir que esos valores van a ser 50. Entonces ponemos R, norm, y entre paréntesis 50, y el computador entonces nos va a elegir 50 datos en forma random que van a seguir una curva normal. Podemos decirle que nos dé el promedio como min de X. Podemos decirle que nos dé la desviación estándar de X. Podemos pedirle que nos dé la varianza, la mediana o cuartiles. También podemos pedir que nos dé los percentiles, pero esto es lo más general. Acá cuando le pedimos los cuartiles nos da los 5 cuartiles, el percentil 50 es el que representa la mediana, y tenemos el percentil 25 y el percentil 75. Por último, vamos a aprender a importar los datos. En este caso vamos a usar datos que están en Excel. La forma más fácil es irnos a Excel. Acá tenemos una base de datos X, tenemos 5 variables más un identificador. Lo que vamos a hacer es grabarlo como formato CSV, que es formato que está delimitado por coma. Entonces esa es la forma más fácil para que este programa lo lea. Ahí tenemos, lo grabamos como clase.csv, y acá te pregunta hartas cosas y uno pone que sí a todo nomás. Y ahora le vamos a pedir a R que lea esta hoja. Le vamos a poner entonces que lea, vamos a sacar el mouse, en un formato que está en CSV, y le vamos a decir dónde está. En este caso está en C2 puntos, slash, súper importante poner slash y no poner el backslash que uno en general utiliza en Windows. Y acá va a estar en la carpeta data, clase.csv, que es el nombre de nuestro archivo, y le vamos a decir que conserve los títulos de las variables. Va a ser lo más fácil para nosotros.
Y me equivoqué en algo. Sí, perdón. Entonces puse ahí. Entonces acá tenemos los 19 pacientes que teníamos en Excel. Acá solamente lo que está haciendo es leerlo. No podemos hacer ningún tipo de análisis con estos datos. Para eso tenemos que crear una hoja en R que se llame clase, por ejemplo. Para eso ponemos clase y le decimos que clase es igual y copiamos y pegamos esto. Entonces ahí, si ponemos clase, nos va a mostrar ahora que efectivamente todos los datos ya están en R. Si queremos, por ejemplo, que nos dé como un resumen de todos los datos, podemos poner que nos dé un resumen de clase y nos va a decir cuál es el promedio, cuál es la mediana, por ejemplo, de edad, de peso. La variable ID y la variable mail en este caso son variables que son categóricas, que si bien están codificadas como número no tienen mucho sentido. Un promedio de hombres de 0,52, si bien son números, está codificado como 0 mujer y 1 hombre. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos solo tener el valor del promedio de edad, y si ponemos promedio de edad, nos sale un error. Y esto es porque R solamente está leyendo clase como un todo. Todavía no le hemos dicho a R que lea esta hoja como cada variable en forma independiente. Para eso tenemos que atachar la hoja clase, y estando tachada R es capaz entonces ahora de diferenciar cada variable. Le podemos decir que nos lea y nos dé el promedio de edad y ahí va a salir. Si queremos hacer lo mismo, por ejemplo, con peso y le ponemos que nos dé el promedio del peso, nos sale que no hay nada. ¿Y esto es por qué? Porque cuando en la base inicial, peso, hay un valor que no existe. Por lo tanto, R no es capaz de sacarnos el promedio con este valor que no existe, a no ser que nosotros le demos el comando. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a decir que nos dé el promedio de peso y le vamos a decir que ese valor que no está lo saque y que conserve la T. Entonces peso, coma, el valor que no está, punto rm igual a T, y ahora es capaz de leerlo. Por último, si nosotros vemos acá, por ejemplo, mail está codificado como 0 mujer, 1 hombre. Uno puede tener muchas variables con muchas codificaciones distintas y no siempre se acuerda, por lo tanto uno puede crear etiquetas. La forma más fácil de crear etiquetas, a mi gusto, hay varias distintas, es decirle que en clase vamos a transformar, entonces le ponemos clase, coma, vamos a poner enter. Después entonces ese signo más le vamos a poner que vamos a transformar mail con mayúscula, o si no va a salir error. Le vamos a decir que este factor ahora se va a llamar y vamos a crear las etiquetas. Entonces le vamos a decir que 0, que es el primer valor, va a ser una F, que 1, que era el segundo valor, va a ser una M. Y hay que tener cuidado de sumar bien cuántos paréntesis hay, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 para que no nos dé error. Entonces si ahora hacemos un nuevo sumario de clase, nos va a salir la etiqueta mail como 9 mujeres y 10 hombres.